acompaña esta noche Augusto Costa, secretario de Comercio. Nos acaba de hacer una corrección muy importante. Se nos tiró de la oreja mal. Sí, muy importante, que es que en la apertura dijimos que era un excelente futbolista, porque dijimos que jugaba de 10 y no jugaba de 10, jugaba de 9, goleador. Así que un dato importante que todos tengan en cuenta. Gracias, Augusto, por estar acá esta noche. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, vamos a empezar a hablar. Tenemos mucho para hablar con vos. La verdad que nosotros muchos de los temas que conciernen a la Secretaría lo venimos tratando acá en el programa a lo largo de los diferentes programas. Uno que me gustaría hablar con vos es lo que tiene que ver con, acá en Argentina se discute mucho el tema inflacionario, se viene desacelerando, está controlada la inflación, pero es un tema que siempre está presente, que se viene discutiendo, y la discusión entre los economistas siempre se va en un plano extremo vinculado con la visión ortodoxa de la emisión monetaria, la cuestión fiscal, y otra visión que tiene que ver con la formación de precios a lo largo de las cadenas de valor y otras cosas que lo complementan. El rol de la Secretaría en eso de la formación de precios es clave. Contanos un poco de tu punto de vista, cómo es esto, cuál es el rol de la Secretaría en este sentido. Sí, primero me parece que la discusión en general es más compleja de la que muchas veces se propone, porque ninguna discusión de economía puede agarrarse una variable aislada y decir, bueno, acá este es el problema y empezar a machacar con que las causas son tales o cuales, porque economía está todo vinculado y entonces en general lo que muchas veces se hace es con un único argumento, como vos lo decías, para la teoría ortodoxa, cuando el Estado se mete, cuando hace algo, está mal, cuando los trabajadores, por ejemplo, reclaman por más salarios, está mal y genera un problema con los precios, cuando el Estado tiene políticas que pretenden generar, como mencionabas en la presentación, dinamismo en el mercado interno, un contexto internacional muy complicado, entonces ese es el causal detrás de la inflación. Y por supuesto quedan de lado un montón de cuestiones que tienen que ver con cuál es el modelo económico, cuál es el rol que se le asigna al Estado y por supuesto cuestiones teóricas que no vamos a resolver acá en esta charla, pero que sí es importante tener en cuenta. Entonces nosotros tenemos una visión donde el Estado tiene que tener un rol activo para generar las condiciones para que se genere producción local, se genere empleo y eso lleva a un montón de políticas que son las que nosotros tenemos como objetivo en el marco del objetivo político último, que es que la economía crezca pero incluyendo. Y acá está la primera cuestión, ¿cómo una economía crece incluyendo? Hay contradicción entre crecer e incluir, que es básicamente el planteo de la ortodoxia, que primero hay que crecer y después en algún momento ese crecimiento por derrame, desde Adam Smith, 1776 en adelante, uno tenía que sentarse a esperar a que la economía funcione sola, sin que nadie se meta, y un día a las capas inferiores del pueblo, así lo decía Smith, le iba a llegar el fruto de todo ese crecimiento. Bueno, eso en la Argentina está demostrado que no pasó, que todo el neoliberalismo que vino con esa política generó exclusión, generó hambre, generó pobreza, y que en realidad la discusión teórica pasa por invertir esta causalidad, que en una economía como la Argentina, con una base industrial desarrollada por generaciones, con un proyecto que quedó trunco en los 70 a partir del golpe de Estado, la industria es central, generar condiciones para que se sustituyan importaciones, se produzca localmente y se genere ingreso y se distribuya mientras se crece, es lo que en realidad explica un proceso sustentable de crecimiento en este país, ¿no? Y en general en la mayor parte de los países en desarrollo. Entonces, para eso vos tenés que tener políticas que distribuyan, que generen crecimiento y en ese marco ahí hay que analizar el problema de la inflación, que es un problema, que es una cuestión que hay que ir siguiendo, pero que no se puede aislar de los objetivos políticos como muchas veces nos hacen, porque si no pasan las contradicciones siguientes. Para la teoría ortodoxa, todo es porque el Estado gasta y porque el Estado emite y porque los trabajadores reclaman. Nunca es un empresario que pone sobreprecios, que la concentración del mercado genera una aceleración de la variación de precios. Eso nunca tiene que ver. Y la paradoja es que después siempre pasa que se da un indicador de inflación o viene estos señores del Congreso y ponen cuánto es la inflación y en el semáforo rojo de Clarín aparece mi cara, ¿no? Que yo no emito, yo no gasto, yo no trabajo en nada que tiene que ver con salarios, pero soy el responsable. Entonces ahí fíjense, al final alguien que no tiene nada que ver con las causas tendría que hacer algo al respecto. El secretario de Comercio Interior fija los precios de los alimentos, de los medicamentos. Bueno, esa es la única explicación que me hago yo para que me pongan el semáforo en rojo. Pero en realidad lo que están asumiendo implícitamente es lo que ellos dicen que no tiene nada que ver, que es que la formación de precio a lo largo de las cadenas de valor y el rol de la concentración en los mercados tiene que ver con lo que pasa después en las góndolas, lo que pasa después en la dinámica de precios. Y ahí entra la Secretaría de Comercio. Pero entonces, el que te dice que
no tenés nada que ver es el que después termina exigiéndote que hagas algo. Y te llevo a una cosa que tiene que ver con esto. Hace tiempo que también en esta visión de siempre el miedo y el fantasma del Estado y la intromisión del Estado que de algunos sectores pretenden instalar, la ley que se la sigue mal llamando de abastecimiento, que pasó a llamarse de regulación de las relaciones de consumo y producción, ¿no? Contanos un poco mejor eso, porque también se lo usa muchas veces para decir, no, con esa ley Argentina es Cuba y qué sé yo, y la intervención del Estado y se genera un miedo. ¿Cuál es el sentido real de la ley? Bueno, no podemos hablar porque estamos en veda, pero en la campaña se habló mucho de que lo que hay que hacer es atraer inversiones, que lo que hay que hacer es generar condiciones para que vengan y se radiquen capitales, y eso se le llama en economía seguridad jurídica, clima de negocios, ¿no? Como esas grandes categorías, que hay rankings de clima de negocio, que básicamente esos rankings lo que dicen es que cuando el Estado se mete, baja en el ranking. Cuando el Estado deja todo, está arriba. Entonces, eso es lo que nos enseña en la facultad, vos Agustín lo sabés, y no acá en Argentina, en todas partes del mundo, y es la base de la teoría ortodoxa. Entonces, cuando eso ocurre, se deja de lado lo que tiene que ver con qué pasa al interior de las cadenas de valor con el poder que tiene cada uno de los actores. Es decir, se asume como que no hay concentración. Como es el mundo del manual neoclásico, donde todo es competencia perfecta, todo funciona. Entonces, cuando uno intenta pasar del manual y de la teoría abstracta a la realidad y sale a la calle, se encuentra con que una empresa produce toda la chapa de Argentina, otra el aluminio, otra los envases, dos monopolizan las pastas, dos las gaseosas, es decir, la semana pasada estuvimos con un referente del gremio de la industria láctea y bueno, y otro fenómeno que se produce ahí es la concentración y de los productores, que principalmente los más desprotegidos que ustedes están trabajando son los pequeños productores. Claro, porque el 80% de los tambos explica una parte pequeña de la producción, mientras hay mucha concentración en algunos pocos productores. Lo mismo con la industria láctea, hay dos grandes usinas lácteas que son las que concentran y después en la comercialización. Entonces, eso es una cadena de valor. Tambo, industrialización, comercio. Y nosotros lo que identificamos, como pasa en Argentina y en el resto del mundo, es que hay mucha concentración en los diferentes eslabones. Y quien tiene mayor poder de mercado es quien tiene capacidad de quedarse con más margen, más participación en el ingreso generado en la cadena. Y eso en general va en contra de los eslabones más débiles. El pequeño productor, el pequeño comerciante y el consumidor, que el consumidor que es chiquitito, descentralizado, va, compra y siempre termina sacando plata además del bolsillo, lo que corresponde, porque hay alguien que se está quedando con eso porque tiene la capacidad. En una economía donde el Estado tiene un rol que es generar ingresos, generar condiciones para que se produzca internamente, si no hay un Estado regulando y evitando la apropiación indebida de los ingresos por parte de los formadores de precios o los que tienen poder concentrado, entonces todo ese esfuerzo que se hace para generar empleo, para generar producción, en realidad se ve afectado por estos pocos actores de la economía que se abusan, que se apropian y que ponen en riesgo los objetivos. Entonces, para eso vos, Agustín, mencionabas, nosotros llevamos al Congreso, a partir de una instrucción de la Presidenta, una reforma de esta vieja ley de abastecimiento que pretende ir identificando en cada uno de los eslabones de la cadena de valor donde hay situaciones donde hay abuso de posición dominante para poder, a partir de este instrumento, intervenir y evitarlo. Y el tema de la industria láctea me parece que, ya que lo mencionamos, es muy gráfico, porque lo que está ocurriendo ahora con esa industria es que la tonelada de leche en polvo, ¿no? El precio internacional bajó de $5.000 hace un año a 1.850, 1.900. Se desplomó. Y esto afecta a la industria local, a Nueva Zelanda, a Uruguay, a México, a los principales productores. Entonces, ¿qué está pasando internamente? Como tenemos concentración en el comercio y en la industria y en los tambos, se le está tratando de transferir esta pérdida de ingresos al pequeño tambero, al consumidor con mayor precio, que si no tenemos instrumentos para actuar, entonces, en realidad, el costo de la crisis internacional lo pagan los más débiles. Y eso, obviamente, es lo que hay que evitar si uno cree que el Estado tiene que intervenir en estas situaciones donde hay claramente abuso. Entonces, con esta ley, nosotros podemos, a partir de lo que dispone, determinar precios para que las ventas sean con precios razonables, para evitar situaciones de abuso en la comercialización, en la producción, y la presentaron en la discusión pública como ley antiempresa, ley que es para espantar inversiones, y en realidad es todo lo contrario. Es para que florezcan más empresas, pero sobre todo para que las pequeñas puedan seguir compitiendo en un universo de empresas que está muy concentrado. Y de hecho el apoyo de las principales organizaciones de las pequeñas empresas a esta ley demuestra cuál es el sentido que tiene. Sí, y la importancia de lo que marcabas, disculpame un segundo, de que el rol de regulación del Estado en este sentido es proteger al eslabón más débil de la cadena. Entonces digo, ese es el que a veces logran convencer
convencer de otra cosa y sin embargo es el que con todo esto está siendo protegido. Pero esa es la idea, porque el grande se cuida solo y eso pasó en todos lados. Claro, y no solo se cuida solo, sino que termina, digamos, afectando a los demás. Una cosa que me parece interesante de esto que estamos hablando, ahora en un ratito quiero hablar de precios cuidados y que nos cuentes algunas cosas relacionadas con eso, pero hay una cuestión muy innovadora que el último tiempo se estuvo trabajando que tiene que ver con este acercamiento de los mercados, del mercado central a los barrios, que implicaría una caída muy fuerte en los precios, que está frenado por algunas cuestiones políticas, no me quiero meter mucho por la vida electoral, pero que nos cuentes un poco la idea que hay atrás de eso, porque eso tendría un impacto directo de caída generalizada en los precios a nivel supermercado. La idea y la lógica es lo mismo que veníamos charlando antes, teniendo en cuenta que del productor al consumidor, es decir, del productor primario que después se procesa todo eso, hay un montón de actores y eslabones y que cada uno le va cargando al precio del eslabón anterior un margen y le llega al consumidor. Bueno, obviamente hay situaciones donde el margen que se le carga a cada una de las etapas es superior porque tiene poder de mercado o concentración. Cuanto más larga la cadena, más termina pagando el consumidor. Entonces, acercar las dos puntas de la cadena beneficia al productor porque puede cobrar más y al consumidor porque paga menos y abarata el costo de los productos. Entonces nosotros estamos en una experiencia muy linda con el mercado central y con gobiernos provinciales que es directamente dentro de todas las políticas que hacemos de la Secretaría de Comercio, llevar adelante una gestión directa de la comercialización final de los productos, a partir de supermercados. Es decir, poner supermercados, como puede ser un autoservicio chino o un pequeño supermercado, una gran cadena, digamos, y que los productores, a partir de un acuerdo con el mercado central y con los gobiernos de las provincias, pueden poner las góndolas a sus productos. Estamos sumando pequeños productores, cooperativas regionales, que obviamente las grandes cadenas muchas veces, por lo que son los monstruos de las grandes empresas, no pueden entrar o no pueden competir. Sí. Acá pueden acercar sus productos a los consumidores y son productos de excelente calidad, no es que son malos o de segundas marcas, son muy buenos productos. Y el consumidor, como los márgenes que se cargan en los supermercados gestionados de esta manera son razonables, es decir, no hay subsidio, no es que se compite deslealmente porque no se pagan impuestos, porque se ponen márgenes para fundirte o porque el Estado le transfiere recursos, no, son márgenes para que el supermercado funcione con condiciones de rentabilidad razonables y el consumidor no pague más. Bueno, en San Luis, en el Gran Resistencia y en el municipio de Fontana y en la terminal de ómnibus de Mendoza, que es la segunda terminal más importante de Argentina después de Retiro, tenemos 3 supermercados ya funcionando. El primero es de diciembre del año pasado, el último inaugurado hace un par de meses, donde los precios que se venden los productos y que acceden los consumidores son 30 o 40% más baratos que alrededor del comercio este. Y no, insisto, porque se perjudique, sino todo lo contrario, porque se cobra lo que se tiene que cobrar. Entonces empezamos a ver afuera que empiezan a bajar los precios, pero sin perjudicar tampoco a los comerciantes, porque otras características que nosotros le ponemos a estos supermercados es que el comerciante del barrio puede acceder a los precios del supermercado central, que es la marca que le pusimos, y vender al mismo precio del supermercado, es decir, no se le está echando el mercado al pequeño, a la verdulería o al pequeño almacén, porque puede comprar al mismo costo que el supermercado. Entonces, me parece que es una política muy interesante que acá en la Ciudad de Buenos Aires ya tenemos todo dispuesto para que se abra la primera experiencia. En los barrios colegiales, ¿no? Exacto. Tenemos toda la habilitación lista para que le pongan el sello, pero estamos esperando que la justicia, que en realidad a partir de una presentación de un grupo de vecinos muy pequeño que vive enfrente y que también esto es justo reconocerlo, cuando uno está en un barrio y le ponen un comercio, le hacen un puente, un túnel o algo, le altera la dinámica del barrio también. Y uno se queja en general, pero independiente de si es un comercio o cualquier cosa, entonces siempre hay presentaciones. Ahora, creemos que se le puede explicar muy bien a estos vecinos por qué no van a tener ningún problema, qué es lo que estamos haciendo, que he hecho carga y descarga. Cualquier supermercado privado te lo hace en la calle. Lo hace, sí. Nosotros en ese supermercado tenemos una playa interna, son camiones de bajo porte, se hace en el horario nocturno, que es donde permite la ciudad. Es decir, está todo en regla para que empiece a funcionar, pero bueno, estamos esperando que la justicia así lo permita y permita sobre todo beneficiar a los consumidores. Quiero hacer una relación del consumo, los pequeños comerciantes, donde se dio una equiparación, y el vaso comunicante es la hora 12. ¿Por qué digo esto, el vaso comunicante? Porque se estableció de alguna manera mayor competitividad para los pequeños comerciantes, pudiendo, antes cuando uno conseguía para comprar cualquier producto, me refiero a los que están incluidos en el hora 12, en las grandes cadenas. Y ahora te encontrás que un chico tiene hora 12 y está más competitivo, ¿no? Bueno, evidentemente esto redundó en números. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo proyectás el hora 12 acá en adelante? Sí, esa es la idea de la hora 12, democratizar el acceso al financiamiento a 12 cuotas sin interés a todos los comercios en los rubros que seleccionamos. Recuerden que
después lo que fue la variación del tipo de cambio a principios de 2014, una de las consecuencias de ese fenómeno fue que se cortó el financiamiento al cual el consumidor argentino está muy acostumbrado, y en muchos rubros cayeron muchísimo las ventas porque son rubros que básicamente funcionan con financiamiento a 12 cuotas sin interés o mayor plazo, ¿no? Desde indumentaria, línea blanca, materiales para construcción, bueno, también había motos, bicicletas. Eran rubros que requerían de este tipo de condiciones para las ventas. Entonces, con Hora 12 nosotros lo que hicimos fue dar señales. Vos hablabas antes de las expectativas, dar señales que se puede uno a 12 cuotas financiar sin interés consumos muy importantes, como los que son de estos rubros, que no son de todos los días, pero que son importantes para las condiciones de vida de los argentinos y de los consumidores, y sobre todo que los comercios más pequeños, que si no tienen acuerdo con los bancos o no tienen financiamiento propio, no pueden competir con las grandes cadenas o los grandes comercializadores. Entonces, hoy tenemos 175.000 comercios adheridos a Hora 12, la mayoría pequeños y medianos, y tenemos 25.000 millones de pesos ya de ventas bajo este programa, que para nosotros fue muy importante y lo reconocen los consumidores y los empresarios y comerciantes. Y nuestra perspectiva es que... Disculpa, recordame cuándo arrancó el programa. Arrancó en septiembre, en el mes de septiembre. Y ya 25.000 millones, no va un año. No, nos llega un año, van 25.000 millones, financiamiento conveniente para los consumidores, y se extiende hasta fin de año, ya está asegurado la continuidad del programa, con lo cual creemos que va a seguir rendiendo frutos para los objetivos que nos propusimos. Ahora, reactivar ciertas ventas que estaban un poquito caídas por el corte de financiamiento y que los consumidores puedan consumir. Ahora, qué importante para los comerciantes, ¿no? Porque antes te decían, no, yo la verdad no puedo acceder lo que acceden las grandes cadenas de darte a vos 12 cuotas. Y ahora que aquel comerciante del barrio vos podés comprar en 12 cuotas, uno ve que hay mucha más actividad. Seguro, y lo reconocen los propios representantes de los comerciantes, y ahora que estuvimos recorriendo bastante los barrios y los comercios, en todos lados nos dicen Hora 12 está funcionando bárbaro. Y algo parecido pasa, no sé si vos lo ves también, con precios cuidados. Digo, no solo el tema de tomar un conjunto de precios que actúen como referencia por un tema de inercia inflacionaria, sino también que me parece que dio beneficio a muchas empresas, sobre todo nacionales, que le costaba competir en el supermercado con otras, y que que Precios Cuidados se transformó en marca y que la gente busca la marca y eso beneficia, ¿no? Otras empresas. Seguro, ahí al principio me acuerdo cuando lanzamos el programa en enero de 2014, lo que nos acusaban, este es un programa que solo beneficia a las grandes cadenas y las grandes empresas, perjudica al pequeño comercio. Nada más falso, porque nosotros, y lo charlamos antes, cuando lanzamos el programa, recuerden el contexto, una corrida contra el tipo de cambio, una corrida contra los precios, de que el comerciante y el productor decían, no, yo no sé cuánto va a ser el tipo de cambio y yo entonces el costo de reposición de mis productos no sé cuál va a ser, entonces por las dudas, ¡pum!, cargo a precios. Y eso generó unas expectativas y una variación de precios que había que dar señales claras de que no era lo que ocurría estructuralmente en la economía argentina. Y para hacer eso no queda otra, y no es científico esto, digámoslo, que sentarte con los formadores de precios, es decir, con los grandes comercializadores y los grandes productores de los bienes de consumo masivo, que fue lo que hicimos, pero sabiendo que rápidamente teníamos que avanzar hacia el resto de los comercios, porque si no, efectivamente iba a generar un fenómeno de mayor concentración en vez de una limitación en la variación de precios, pero beneficiando también a todos los comercios. Entonces ahí avanzamos con otras líneas que primero son la posibilidad de que empresas que están afuera de las góndolas de las grandes cadenas se sumen, porque ahí hay mucha complicidad muchas veces entre la gran empresa, por ejemplo, de limpieza o de producto de limpieza, y el supermercado, que no dejan entrar a otros, y que son socios muchas veces en materia de fijación de precios. Entonces, con este programa, que la gente empezó a valorar muchísimo, empezaron a entrar muchas empresas y empezaron a competir de igual a igual en las góndolas de las grandes cadenas con las grandes marcas. Y también con lo que fue el avance de la red Comprar, que fue la forma de llevar precios cuidados a los barrios, a los pequeños comercios, también uno entra a pequeñas despensas, autoservicios, ve el cartelito de red Comprar, precios cuidados, y sabe que le cobran lo razonable, y también permitió que muchos comercios puedan competir y que muchos productores y pequeñas empresas y cooperativas puedan también incrementar su escala de producción. Augusto, si me dejás combinar la parte personal con la parte profesional, cuando tenés que sentarte en la mesa con algunos poderes tan grandes, qué situación compleja. A ver, tiro títulos. Industria alimenticia, industria farmacéutica. O sea, te toca negociar con, como diría el flaco Spinetta, con pescados rabiosos. Sí, pero nosotros siempre lo hacemos primero con la convicción de que tenemos que negociar y sabemos lo que estamos negociando. Porque muchas veces
nos acostumbramos en otras épocas de la Argentina a que estos representantes de las grandes corporaciones, que muchas veces ponían directamente a los funcionarios o los ministros, venían directamente a las reuniones con los 10 puntos que el funcionario tenía que hacer, o directamente con la resolución o con la disposición, ¿no? Y eso estaban acostumbrados muchos empresarios a que funcionaba así, y lo que venimos mostrando desde 2003 es que la política ahora determina cuáles son los objetivos y los funcionarios tienen que responder políticamente a lo que hacen. Por eso cuando nos tocó asumir, nosotros, que primero asumió cuando me tocó a mí un equipo económico entero, no solo un secretario de Comercio, sino un equipo económico entero que, bueno, con el ministro venimos trabajando hace 20 años en muchos temas y a no hacer lo que quisimos, sino hacer la que la presidenta nos dijo que teníamos que hacer, que también es otra gran discusión, ¿no? Sí. Si el técnico económico tiene que decir lo que es bueno hacer y decirle al presidente, o al revés. Bueno, queda claro cuando Cristina dice, bueno, es la política pavotes y yo soy la que define la economía, bueno, que nosotros fuimos a hacer lo que son los lineamientos que nos determina la presidenta. Entonces, cuando nos sentamos en esas reuniones, vamos a defender los intereses de todos los argentinos, que son intereses contrapuestos con los de, que en general el interés de un comerciante es contrapuesto con el consumidor. El industrial es contrapuesto con el comerciante que vende sus productos, es decir, uno quiere cobrar más, otro pagar menos. Y bueno, nosotros arbitramos esos intereses y lo hacemos con plena convicción, con mucha profesionalidad, es decir, con funcionarios preparados y creo que también eso quedó muy claro, porque al principio, y esto me acuerdo de la anécdota personal, nosotros, Precios Cuidados, fueron negociaciones muy intensas en el mes de diciembre de 2013. El 31 de diciembre de 2013, yo estaba a las 10 de la noche, terminando de cerrar los números, llamando por teléfono, casi que termino brindando ahí la secretaría. El día siguiente, 8 de la mañana, nos juntamos de vuelta para negociar y para nosotros siempre, entonces, con esa convicción, pudimos ir cumpliendo con los objetivos que nos fuimos planteando y incluso contra lo que pensaban muchos de nuestros interlocutores, que de hecho hace poco un empresario me dijo, cuando ustedes asumieron, nosotros hicimos un PRODE, y la mayoría, él daba 45 días que duraban. Eso es lo que pensaba el empresariado respecto a este grupo de funcionarios que en realidad estaba haciendo. ¿Y por qué? Porque en realidad me parece que subestimaron la capacidad de la presidenta en términos de un liderazgo político, pero que tiene su claro correlato en un modelo económico, y de los funcionarios en materia de su compromiso con ese modelo y no en hacer cosas que no tienen que ver con lo que son los intereses argentinos. Sí, y a pesar de que siempre batallan y tratan de criticar a priori, yo creo que la verdad que todos los programas vienen teniendo mucho éxito y los números finales, aunque la economía hoy proyecta crecimiento en un contexto adverso y que la inflación se desacelera y eso es todo un logro, y el rol de la Secretaría, no te quiero sumar presión, pero el rol de la Secretaría de Comercio me parece clave y fundamental en todo esto. Bueno, lamentablemente el tiempo televisivo, porque tengo muchísimas cosas más para seguir hablando con Augusto. Esperemos que no falte oportunidad y que podamos volver a tener otra charla. No hay problema, volvemos y seguimos, porque efectivamente la Secretaría nuestra es muy amplia, muy transversal. No hablamos nada de comercio exterior, no hablamos nada de otro tipo de cuestiones, que es interesante también que la gente conozca para también muchas veces sacarle de la cabeza ideas que le ponen desde los medios o de diferentes lugares sobre qué tendría que hacer la Secretaría de Comercio, que para la teoría ortodoxa en realidad es nada. Nada. Entonces yo sería el secretario más feliz del mundo, entre comillas, ¿no? Haciendo nada. Haciendo nada, estaría pasando bien, pero nos tenemos mucho trabajo de las 7 de la mañana a 10 de la noche y vamos a seguir haciendo.